Saludos amigos, muy buenas, estamos en Teleasturias, estamos en Del Cielo a la Tierra. Hoy tenemos un nuevo invitado, una nueva invitada en este caso, se llama Virginia, se apellida Palacios, nació en Madrid y va de 5 en la candidatura de una nueva coalición, la que lleva por nombre Oviedo por la Izquierda. Ahí está Izquierda Unida, ahí están los verdes, ahí están los independientes, gente que quiere cambiar las cosas en la capital del Principado. Virginia está con nosotros para hablarnos, de mano, ya saben, en este programa, normalmente, de su vida, desde que prácticamente nace en la capital de España, hasta el momento en el que llega a la capital del Principado, a Oviedo. Lo hace 25 años. Virginia, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas. Pues, lo primero, un calor impresionante porque sí, en Oviedo últimamente estamos como en el veranillo, ¿no? Sí, casi, el verano adelantado. Exagerado, ¿no? Porque además con el nivel de humedad que hay hace muchísimo más calor. Que no tiene nada que ver con los veranos en Madrid, porque en Madrid sí que hace calor. Bueno, lo que pasa es que en Madrid hace un calor diferente, porque el calor de Madrid es un calor seco y por las noches se anima con las terrazas y con esa brisita que corre, y es diferente que el calor de Asturias, que es un calor mucho más húmedo y entonces, se suda muchísimo más, yo por lo menos. Vamos, también estoy en una edad complicada, que también hace más calor. Naces en Madrid, estás prácticamente los 25 primeros años de tu vida allí. Sí, yo nací en Madrid, en el barrio de Champerí, y soy hija de una familia de trabajadores, de personas normales, y tengo un hermano mayor que yo, y vivimos siempre en el barrio de Chamberí, cerca de la glorieta de Quevedo. Trabajadora social. Sí. Estás en este momento en Telefónica. Sí, sí. Y has estudiado psicología. Sí, también, sí. Yo empecé a estudiar, cuando conocí a una asistente social, que se decía entonces, porque, en mi casa siempre había mucha gente. Mi padre, era un hombre bastante relacionado en aquel momento, estaba metido en temas políticos que en aquella época no se podía, ¿no? Mi padre era militante de la UGT y luego del Partido Socialista Popular con Enrique Tierno Galván. Y entonces en mi casa siempre había gente, y una de las personas que iba por allí era una asistente social que contaba más o menos lo que hacía. Trabajaba en barrios obreros de Madrid, ayudando a la gente, buscando alternativas un poco a las necesidades que tenían. Y entonces a mí aquella mujer me encantó y dije que quería ser asistente social. Pero claro, como siempre había sido bastante buena estudiante, en el colegio en aquella época llamaban a los padres cuando acababas el COU. Yo soy de la época del COU. Y entonces le dijeron a mi padre que claro, que mejor que hiciera una carrera más, de más tiempo y tal. Y a mi padre aquello le parecía que, claro, su niña hacer asistente social, que además nadie sabía entonces lo que era. Pensaba que, eso de asistente social, que a lo mejor era coger una escoba o cualquier cosa. Y entonces mi padre se empeñó en que hiciera también otra cosa que fuera para él en aquel momento más importante. Yo siempre tuve claro que lo que me gustaba era ser asistente social. Empecé a estudiar psicología en la Complutense y tuve la suerte de empezar a trabajar muy pronto, después de acabar la carrera de trabajo social. Empecé a trabajar en el Hospital Clínico en Madrid, en la cátedra de psiquiatría, porque el último año había estado haciendo allí prácticas en un hospital de día que había con enfermos mentales. Y entonces, me contrataron y estuve allí trabajando unos años. Entonces, lo de psicología lo fui dejando, y entonces ya lo típico que vas haciendo unas asignaturas poco a poco. Luego después vine aquí y había cambiado el plan, y entonces, al final lo terminé ya por orgullo torero y lo terminé a través de la UNED. El tema de la política, el mundo político te viene directamente porque ya en casa lo mamas fundamentalmente con tu padre, que es miembro del Partido Socialista Popular. Me da la sensación, creo que es verdad, ¿no?, que alguna vez hasta incluso desayunaste con Tierno Galván y con tu padre, ¿no? Los dos juntos, ¿no? Mi padre era un socialista convencido, era un hombre muy luchador, además de estas personas que lucharon en la época de la dictadura, pero nunca quiso tener ningún protagonismo.
Y, por ejemplo, bueno, pues yo recuerdo que cuando no se podían hacer reuniones, pues en mi casa eso, venía gente a reunirse. Había una pizarra en la cocina donde allí hacían cosas que yo era niña y no entendía muy bien. Y mi madre siempre nos decía, a mi hermano y a mí, que si los vecinos preguntaban o si alguien preguntaban que por qué había tanta gente, pues depende. Unas veces que era el cumpleaños de mi padre, que era el cumpleaños de mi madre, que venían amigos, un poco porque tal. Más de una vez tuvimos que salir por la noche, que para nosotros, claro, dentro de esa inocencia infantil, pues era una aventura, ¿no? Que de repente estabas en la cama y venía tu madre y te decía, ala, que vais a dormir a casa de no sé quién. Y nosotros encantados de la vida, claro, lo que no sabíamos es que muchas veces de la que nosotros marchábamos, pues luego llegaba la policía a hacer un registro a lo mejor a casa. Yo creo que mi madre en concreto fue una mujer muy valiente, porque, bueno, mi padre tenía esa ideología política, pero mi madre en aquella época, pues bueno, era un poco, se dejaba llevar, ¿no? Yo creo que las mujeres de esa época que vivieron cerca de personas que tenían una conciencia política tuvieron un mérito impresionante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que alimentaron ahí el caldo de cultivo de lo que venía detrás. Y efectivamente, mi padre era amigo personal de Enrique Tierno Galván y cuando era alcalde de Madrid, alguna vez ya había yo terminado la carrera, íbamos a lo mejor a verle y desayunábamos con él, le hacía alguna confidencia de los temas, bueno, pues de la política del partido entonces y bueno, fue la primera época en Madrid cuando se empezó a hacer el grupo de Chamartín dentro del PSOE, bueno, alguna cosilla de esas, pero a mí de aquella, como era joven, era progre y revolucionaria, casi que me parecía que, bueno, que eran poco revolucionarios y poco luchadores. Sin embargo, políticamente no te afilias nunca, es decir, estás como secretaria comarcal de Comisiones Obreras aquí en el Principado de Asturias, tienes una vinculación en su momento con UGT pequeñita, porque estuviste muy poco tiempo. Sin embargo, afiliarte a un partido político nunca lo haces. No, porque realmente, a ver, yo estudié en la Universidad Complutense y en la época de la transición, quien realmente en el medio, o sea, quien realmente tenía peso era el Partido Comunista de España. Entonces, yo en la universidad, en los grupos clandestinos, en los grupos de debate que había, en las movilizaciones que había de estudiantes, realmente quien tiraba siempre era el Partido Comunista. Entonces, yo siempre estuve relacionada con gente del PC. Recuerdo una de las primeras veces que a mí me pegó la policía fue cuando esta anécdota famosa de que Santiago Carrillo había venido y todos sabíamos que Carrillo estaba, pero que iba disfrazado con una peluca y le detuvieron y entonces fuimos todos a la Puerta del Sol, que estaba entonces la Dirección General de Seguridad, y todos los estudiantes y la gente del PC, bueno, pues estuvimos allí y acuerdo que me pegaron bien. Entonces, claro, yo creo que el hecho de no afiliarme es que mi padre, que había estado siempre metido en estos temas, tenía pánico en la época esta a que yo me metiera en alguna cosa de estas, ¿no? De hecho, pues recuerdo que, bueno, que me detuvo la policía, la Brigada Político-Social que había de aquella época, y mi padre tenía pánico, yo creo que porque sabía muy bien cómo era el tema, ¿no? En aquella época había ya mucha gente, sobre todo del Partido Socialista, infiltrada en la policía, y la verdad es que me sacaron rápidamente, fue tal. Pero yo creo que un poco por respeto a lo mejor a él, porque siempre de afiliarme me hubiera afiliado al Partido Comunista, y luego por otra parte ese miedo que él tenía y esa discusión permanente que teníamos él y yo, que a mí incluso decía yo, pero ¿qué dices? ¿Qué vas? Y eso que dices tú o lo que dice ahora la gente que está tal es casi de derechas, ¿no? O sea que bueno, pasan los años y ahora desde la perspectiva que tengo ahora, pues por supuesto me encantaría tener a mi padre delante y decirle que gracias por haber luchado todo lo que luchó y por haber allanado el camino pues a todos los que vinimos detrás. Pero en esa época juvenil, además yo fui bastante rebelde en ese sentido, pues claro, tú te tienes que enfrentar a los que tienes enfrente, que son los padres, y ahora yo que tengo hijos, pues me doy cuenta que de alguna manera se reproduce el modelo, ¿no? Eso de que ahora nos quejamos los padres todos que tenemos hijos adolescentes de ¿tú qué sabes de esto, no? Y tú dices, bueno, me vas a decir a mí lo que yo sé, ¿no? Bueno, pues yo en el tema de la política con mi padre me pasaba igual, cuando me doy cuenta que, claro, sabía muchísimo más que yo, 200.000 veces más que yo, y peleó mucho más que yo.
Y el choque, Virginia, porque, por ejemplo, marcharse de Oviedo o marcharse de una ciudad como la nuestra directamente a la capital de España, bueno, es un choque, pero me da la sensación de que el mismo choque existe cuando vienes de Madrid y vienes a vivir a una ciudad como Oviedo. Cuéntame, porque yo creo que me comentabas que la primera vez que, si no la primera, la segunda vez que estás ya en Oviedo, llamas a tu madre y dices, mamá, aquí todo el mundo está como vestido de boda, ¿no? Es que fue curioso, ¿no? Porque yo me casé con un asturiano, entonces yo cuando me casé con el asturiano no sabía que iba a venir a vivir a Oviedo, vamos, absolutamente, no era, vivía en Madrid, trabajaba en Madrid. Y yo vine a Oviedo y tal, y bueno, había venido pues un poco, bueno, vine de viaje de novios a Oviedo, así que figúrate cómo era la cosa. A los 2 años abrí una oposición como trabajadora social en Telefónica y vengo a vivir aquí. Y entonces es cuando realmente te das cuenta de cómo es Oviedo. Lo primero que me llamó la atención, ya había oído eso siempre, de que Oviedo era una ciudad donde la gente viste muy bien y es muy elegante y tal. Entonces, bueno, pues yo llego allí a Telefónica y cuando salgo hablo con mi madre y me dice, nena, ¿qué tal? ¿Cómo fue el día? Y tal. Digo, no sé, mami, aquí la gente es muy rara porque van todos como si fueran de boda, porque realmente la gente iba a trabajar, era el año 86, pues muy arreglada. Yo no estaba acostumbrada en Madrid a, bueno, pues a ese tipo bueno, pues para ir al trabajo la gente va mucho más normal. Y luego me costó unos años adaptarme y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que yo encontraba a los compañeros de Telefónica, iba calle arriba para arriba, adiós, adiós, adiós. Yo decía, pero esto es increíble, ¿cómo es posible que aquí salgas por donde salgas, te encuentres gente siempre por todas partes? Entonces sí, me costó unos años el adaptarme, aunque ahora, bueno, claro, llevo 25 años aquí, tengo 2 hijos que son totalmente asturianos y yo estoy encantada de vivir en Asturias, que me gusta y me encanta, la verdad, vivir aquí. A tus hijos, a Alejandro y a Kenia, esos no los echa aquí ni en los geos, ¿no? No, que va. Yo a veces de broma, cuando a lo mejor nos enfadamos y estas cosas, digo yo, nada, aquí cada uno tiene que ir para su pueblo, para donde nació y tal. Y me dicen, bueno, pues tú ya te puedes ir marchando, que nosotros... No, bueno, para mi hijo es además oviedista, para él Oviedo es lo mejor del mundo, lo máximo. Que yo a veces le digo, pues tendrías que marchar fuera un poco, pues para... bueno, procuras viendo además cuál es la situación que estamos viviendo, no en Asturias, sino, bueno, pues en este país, el que abran un poco la mentalidad y que tengan la perspectiva de que, bueno, de que no se van a tener que quedar aquí, que probablemente si las cosas siguen así, se tendrán que marchar. ¿Qué es más complicado, vivir en Madrid, vivir en Oviedo? Lo digo desde el punto de vista... más cómodo vivir, o sea, yo creo que Oviedo es una ciudad que tiene un tamaño ideal. Y además, bueno, yo creo que ahora es un momento en el que si efectivamente cambian algunas cosas va a ser mucho más agradable vivir aquí. A mí me gusta mucho Oviedo, me parece eso, que es un sitio, si a mí me dijeran en qué ciudad del mundo quieres vivir, yo diría que en Oviedo. O sea, me parece, me gusta, me encanta Oviedo. Y es mucho más cómodo, evidentemente. Madrid es una ciudad, pues bueno, pues es una ciudad muy grande, es una ciudad con una diversidad enorme. Además, ahora yo cada vez que voy, pues bueno, pues a visitar a mi familia, te das cuenta que también ha habido un cambio muy grande en estos últimos años. Mi hija, por ejemplo, le da muchísimo miedo. Cuando llegamos a Madrid se agarra a mi brazo, que aquí no quiere ni que la vean sus amigos ni tal, porque bueno, está en esa edad un poco tonta. Y claro, es mucho más complicado, es mucho más hostil vivir en una ciudad como Madrid que vivir en una ciudad como Oviedo. Lo que sí que es cierto es que, bueno, que yo entiendo que Oviedo ahora mismo le faltan muchas cosas a nivel cultural, para la gente joven el poder tener otra perspectiva y otras posibilidades. Y de hecho, bueno, yo ahora estoy más implicada en los temas de la ciudad porque creo que eso se puede también trasladar aquí y que Oviedo puede ser una ciudad mucho más plural
de lo que está haciendo en estos últimos años. Entonces, vamos a hablar tendremos tiempo más que suficiente para hablar de ese tema, pero quería hacer referencia. Tú llegas a Oviedo y también tienes cierto contacto con la Facultad de Psicología de aquí, con la facultad. ¿Está en Valdesalas o...? Sí, pero bueno, ahí simplemente estuve un tiempo haciendo, porque claro, yo había pasado tanto tiempo que cambió el plan de estudios que yo tenía, y entonces lo que hice durante 2 cursos es ir sacando asignaturas de las que me había cambiado el plan. Pero bueno, en realidad no, desde que llegué aquí, fundamentalmente el contacto que yo he tenido es, pues con la gente que trabaja en servicios sociales y, lógicamente, pues en Telefónica, con los trabajadores de Telefónica, que yo sinceramente creo que en 25 años que he estado trabajando he intentado hacer las cosas lo mejor que he podido, y mi trabajo consistía en de alguna manera buscar una solución, atender los problemas que tenían los trabajadores, que tienen, dentro de su entorno laboral, dentro de su entorno familiar y su entorno social. Entonces, pues yo creo que hemos hecho muchas cosas en Telefónica, que también cambió mucho desde que yo llegué, que éramos 1.600 trabajadores, ahora que es una empresa en la que hay 500 y pocos. Entonces, ahí ha habido pues un cambio también importante. En los años 80 llegas aquí, 86 aproximadamente, en el 86. ¿no? 86 llegas aquí, sí. Llegas a la capital del Principado. Supongo que también pues hay momentos para el ocio, porque claro, llegas aquí con una edad pues jovencita, etcétera, etcétera, y ya salías pues a los sitios de alterne, etcétera, etcétera, ¿dónde parabas, dónde estabas? Porque yo quiero saber también de tu vida de aquellos llegué, momentos. Yo ya estaba casada, entonces a mí siempre me gustó. Pero casada incluso, supongo que con tu marido irías a algún sitio. Sí, hombre, íbamos mucho. Me acuerdo que había, por ejemplo, una de las cosas que más recuerdo era que en el Teatro Campo Amor había un ciclo de cine de Alfred Hitchcock, y entonces costaba, me parece que era, no sé, ahora ya no me acuerdo del cambio en moneda, pero íbamos, prácticamente era, no sé, lo que costaba muy poco, menos de lo que puede ser ahora €1, a ver películas, y podías estar allí y ver 4 o 5 películas seguidas, ¿no? Y empezaba a estar de moda la zona vieja de Oviedo, el Sal si puedes, que era cuando tal. Y luego, como No te tocó la maravillosa época del Tigre Juan, seguro. Un sitio maravilloso, es de los que recuerdo con más cariño en la calle Mon. Pues sí que recuerdo haber ido alguna vez, y realmente yo creo que es significativo de lo que fue esa época y de algunas de las carencias muy grandes que hay ahora, ¿no? De ese tipo de locales con ese aspecto cultural y... Sí. ¿Tienes contacto con el mundo de la política pues a través de la familia, a través de tu padre, pero cuando llegas directamente aquí no tienes un contacto excesivo? Es decir, tardas mucho tiempo en... No, yo realmente, llego aquí, empiezo a trabajar en Telefónica, y uno de los problemas, pues que me llamó la atención, que me parecía que era importante, era una época donde el consumo de drogas en general estaba en un momento álgido. A mí me parecía que era uno de los problemas que había que trabajar dentro de las empresas, porque realmente todavía no se consideraba el consumo de drogas como una enfermedad, sino como algo que, según estaba y según está en el Estatuto de los Trabajadores, era una de las causas de despido, aparte de que era una de los problemas que provocaba pues accidentes de trabajo, provocaba absentismo laboral y tal. Y entonces en aquel momento los servicios médicos de Telefónica, un poco, yo había llegado de Madrid y era muy joven, tenía muchas ganas de tal, y preparamos un programa de prevención del alcohol y de las drogas dentro del mundo laboral. En aquel momento, si los sindicatos no aceptaban ese programa, porque claro, había que intentar tratar a los trabajadores que tenían ese problema, entonces se necesitaba una aceptación por parte de los sindicatos.
Y es cuando empecé a contactar con el mundo sindical. Entonces, bueno, fundamentalmente trabajé con comisiones obreras, con los delegados sindicales que hay en Telefónica. Aceptaron el programa y colaboraron con nosotros de una manera muy activa. Recorrimos toda Asturias, todos las centrales que había, pues bueno, desde Cangas de Narcea hasta más allá de Navia, ¿no? Y llevábamos una película, les hacíamos que participaran y luego incluso, bueno, pues recuerdo situaciones en las que algún delegado de comisiones obreras y yo, pues fuimos a buscar a trabajadores a veces con problemas hasta de noche, pues para llevarlos a ingresar a algún centro, para tratarlos. Entonces, a través de este contacto, bueno, yo me afilié a comisiones obreras, empecé cada vez a trabajar más con ellos. Yo estaba dentro del Departamento de Recursos Humanos, con lo cual ya luego la empresa fue cambiando. Yo fui cada vez colaborando más con ellos, pues en otros temas de reestructuraciones internas que había, de cosas que había que presentar a la empresa. Yo hacía un poco ahí un poco de espía tal. Y bueno, y al final llegó un momento que me propusieron que fuera delegada sindical y entonces, bueno, fui delegada sindical. En las siguientes elecciones fui de candidata de número 1 por el Colegio de Técnicos y bueno, y así empezó un poco mi contacto con el mundo más de lo que es la política, o sea, un poco de refilón. Y yo la verdad es que, bueno, no he perdido con los años ni la curiosidad por las cosas, que yo creo que desde niña eso sí que lo aprendí en mi casa, el tener curiosidad por las cosas, el querer saber, el buscar siempre alternativas a las cosas que vas viviendo en tu entorno, en tu mundo. Y en ese sentido, bueno, pues claro, cada vez fui metiéndome más y nada, llegué a secretaria general de comisiones obreras de Oviedo prácticamente, bueno, pues ante un problema que hubo dentro de la organización, que hacía falta una gestora y bueno, y ahí estaba yo en ese momento y ese fue, vamos, mi entrada en la política y claro, ya en comisiones obreras de Oviedo, cumpliendo un papel sociopolítico dentro del sindicato, pues entonces empecé a contactar con personas que estaban ya metidas en la política de Oviedo. Y ahí uno de los primeros que contactas es con Alejandro Suárez, ¿no? Sí, con Alejandro Suárez, porque justamente hacía muy poco que él se había presentado en las elecciones y es coordinador de Izquierda Unida. Era antes de que se hiciese el pacto de gobierno, con lo cual Alejandro llevaba todos los temas de Oviedo. Y yo empecé a contactar con él, bueno, pues por eso, porque de hecho casi siempre que surgía un tema, pues ahí estaba Alejandro. Entonces a mí Alejandro me ayudó bastante, ¿no? Porque bueno, una cosa es el mundo en el que yo me había movido y el tema sindical propiamente, que lo que es esta otra dimensión. Y realmente ahí es cuando he ido conociendo, digamos, he pasado de ser un ciudadano normal que le gusta vivir en Oviedo y que pasea con Oviedo a una persona implicada en los problemas de Oviedo. Es decir, que aparte del escaparate que tiene Oviedo, debajo de ese escaparate hay muchísimas cosas. Y entonces esa curiosidad es lo que me lleva a querer solucionarlas. Es decir, se pueden hacer muchas cosas pues para que esta ciudad sea diferente, ¿no? Bueno, y cuando llega el momento en el que te plantean la posibilidad de ir de número 5 en Oviedo por la izquierda. No, bueno, realmente no fue así la cosa, ¿no? Yo desde la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, pues iba viendo un poco cuál es el panorama de la ciudad, ¿no? Pues tanto en temas de empleo, en temas de educación, en los temas de los barrios, en la falta de recursos a veces de infraestructura, pues en los temas sanitarios, en Trubia, pues la falta de bibliotecas en un momento determinado. Entonces, bueno, yo empiezo a ver que hay personas como Alejandro Suárez, pues que dicen lo mismo,
que Roberto Sánchez Ramos, que más o menos su forma, yo tengo contacto con todos, porque desde donde yo estoy, mi contacto con Alejandro, oye, esto hay que no sé qué, no sé cuántos, hablo con Rivi, esto es que no sé qué, no sé cuántos, incluso también a veces con personas del PSOE que también están implicados en los mismos temas. Pero en concreto me doy cuenta que tanto Alejandro como Asciz en ese momento, incluso luego después muchísimas personas del Partido Comunista de Asturias, que tienen la misma forma de ver las cosas. Y entonces empiezo a pensar que bueno, pues que porque estas personas no trabajan juntas en un momento como el que se está produciendo ahora. Y de alguna manera de estas armas que tenemos así, pues yo un poco eso se lo fui trasladando a personas de Izquierda Unida, que a mí me parecía que, dada la situación que se estaba viviendo, que había que hacer algo. Que había que recuperar la izquierda de Oviedo, que había un espacio que era el de las personas de la izquierda y que era una pena que estuviese así como está ahora. Sin embargo, cuando se llega a toda esta historia, hay algo que parece que os fastidia un poco, ¿no? El problema con el Partido Comunista, ¿no? Es decir, a ver, nosotros en aquel momento lo que hicimos fue, hicimos un manifiesto en el cual lo que queríamos era... No, estaban de acuerdo absolutamente estábamos todos de acuerdo, más o menos. Bueno, fuimos recogiendo firmas y tal. Además, habíamos vivido un hecho que yo creo que fue muy importante, que fue la huelga general del 29 de septiembre. Yo aquel momento, quizá, bueno, aparte de todo, yo vi que tanto todas las personas de Izquierda Unida de Oviedo como todas las personas del Partido Comunista de Asturias se volcaron a trabajar en un mismo sentido, que era conseguir que la huelga general fuera un éxito, porque había una reforma laboral ahí encima que supuso para nosotros, bueno, para todos los trabajadores, pues un retroceso en los derechos laborales conseguidos enorme. Y yo tengo que decir que el nivel de implicación de todas aquellas personas, tanto del PC como de Izquierda Unida, fue impresionante. Y entonces a mí me parecía que era absurdo que estuvieran cada uno en un partido diferente, sobre todo de cara a las elecciones, máxime en la situación que estamos actualmente, que yo creo que es un momento histórico donde el gabinato, como dice Rivi, pues puede afortunadamente terminar, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a moverlo así, redactamos un manifiesto que salió de comisiones, del secretario de organización y mío, y se recogieron firmas y todo el mundo, yo creo que fue un proyecto que nos ilusionó a todos. Los que no estamos metidos en los partidos y los que no hemos vivido, yo creo que, entre ellos hubo momentos y situaciones muy duras, debe de haber heridas muy grandes que hacen difícil el que a lo mejor puedan solucionarlo, aunque yo creo que el interés general y el espíritu de alguna manera que tenemos que tener de servicio las personas que nos dedicamos o que en un momento determinado damos el salto para hacer cosas, pues que tiene que estar por encima de todo, ¿no? Yo cuando empezó todo esto, mucha gente dentro del sindicato me decía: es que tú, como no tienes experiencia en política, eres un poco ilusa o eres un poco inocente, porque tal, porque cual. Y yo decía, bueno, yo seré ilusa o inocente, pero yo creo que esto tiene que tirar para adelante, porque hay un sector de la sociedad de Oviedo que necesita a alguien que lo represente y tiene que ser la izquierda, pero tiene que ser toda la izquierda. Y entonces, bueno, desafortunadamente en ese sentido se hicieron, yo creo que ahí la figura fundamental, porque además es la persona que tiene toda la experiencia, que conoce a todo el mundo, que tiene un bagaje impresionante, pues es la figura de Triqui, que es realmente el que sirve de mediador entre las dos organizaciones. El Partido Comunista tomó una decisión al final, Roberto Sánchez Ramos de alguna manera cumple lo que le manda a su partido en ese momento, que es ir en las candidaturas que promocione Izquierda Unida,
y ahí estamos. Y punto. Pues Virginia, nos vamos al descanso, volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra con Virginia Palacios en un programa que intenta llevarles a aquellos candidatos, a aquellas personas que el próximo día 22 de mayo van a tener un protagonismo especial fundamentalmente en la capital del Principado. Volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra. La segunda parte de nuestro programa Del Cielo a la Tierra con Virginia Palacios, número 5 en la candidatura de Oviedo por la Izquierda para las elecciones del próximo 22 de mayo. Virginia, un momento histórico el que está viviendo la capital del Principado, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que es eso, que es una situación histórica, pues porque confluyen muchas circunstancias, ¿no? Por una parte, yo creo que el gobierno, o sea, el grupo del Partido Popular, el ayuntamiento en este momento tiene un desgaste impresionante después de tantos años, con lo cual, bueno, pues yo creo que no existe un ayuntamiento democrático en esta ciudad. Por otra parte, la irrupción en este momento y que el hecho de que se presente el partido de Álvarez Cascos, yo creo que en concreto en Asturias va a presentar un panorama totalmente diferente al del resto del Estado. Y entonces yo creo que para los partidos que bueno, pues que tienen menos representatividad, quizá como bueno, pues como Izquierda Unida o como ahora mismo esta coalición de Oviedo por la Izquierda, pues es un momento histórico, ¿no? Es un momento donde realmente yo creo que podemos dar un salto, porque además tenemos muchas cosas que poder ofrecer. Y además yo creo que estamos muy pegados a la gente, estamos cerca en el pulso de qué es lo que realmente está pasando en esta ciudad, y yo creo que es un momento histórico para que nosotros pues podamos conseguir pues un sitio para poder representar todos esos intereses. Unos primeros años en los que, bueno, la ciudad cambia evidentemente con Gabino de Lorenzo, y unos años, muchos ya demasiados, de letargo, absoluto letargo en la realización de planes de empleo, por ejemplo, letargo en lo que hace referencia al mundo de la cultura, letargo incluso pues en cuestiones tan evidentes como las obras, es decir, ya no se hacen obras en la capital del Principado. Es el momento para que definitivamente ya no la izquierda, sino los ciudadanos de Oviedo tienen para poder acabar con esa especie de megalomanía que inunda las acciones del alcalde, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que efectivamente Gabino de Lorenzo cumplió un ciclo muy importante para esta ciudad, que fueron sus primeros 8 años, donde le dio un vuelco total a la ciudad, y eso, bueno, es así. Pero quizá a partir de ese momento, pues bueno, sí, fue una especie de megalomanía, de personalismo, y ahora en este momento yo creo que es la hora de los ciudadanos. O sea, es la hora de cambiar esta ciudad, de hacer un ayuntamiento mucho más democrático, de que realmente las quejas de los ciudadanos lleguen al ayuntamiento. El ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos, es la que puede hacer una política más cercana y más pegada a las necesidades de las personas. El otro día tuvimos una reunión con el presidente de la Organización de Consumidores y bueno, pues era una de sus quejas, ¿no? Aquel es uno de los termómetros de cuáles son los problemas de los ciudadanos de Oviedo, y hemos visto pues que desgraciadamente las quejas de los consumidores en el Ayuntamiento de Oviedo lo que hacían es que se tiraban al cubo de la basura, con lo cual no había posibilidad. En el tema del empleo, pues yo en ese tema en concreto como sindicalista, desgraciadamente no he visto por parte del Ayuntamiento de Oviedo ningún ánimo de buscar alternativas a una situación tan difícil como la que se está viviendo en todos los sitios, pero que, por ejemplo, en los datos que sacábamos ayer del paro en el mes de marzo, pues resulta que en Asturias en concreto ha disminuido un poquito el paro en todos los municipios, excepto en el municipio de Oviedo, y creo que era en el de La Viana, pero bueno, en Oviedo especialmente, y especialmente en el sector de los servicios, que es el que mueve esta ciudad. En los temas de empleo, pues bueno, el Ayuntamiento de Oviedo es un ayuntamiento que se tiene que regir por la Ley de Grandes Ciudades,
con lo cual tiene obligación de tener constituido un consejo social donde participen los agentes sociales pues en la toma de decisiones como representantes de los ciudadanos, y en el Ayuntamiento de Oviedo no existe, con lo cual hay un incumplimiento histórico ya de esa ley. El Consejo Local de Empleo, que sí existe, pues realmente tiene un papel anecdótico. Es obligación de ese Consejo de Empleo, que lo que tiene que hacer es eso, valorar cómo son los planes de empleo, ver qué opciones hay para, bueno, pues para que las empresas puedan contratar a más personas. El polígono de Olloniego, el último suelo industrial que teníamos en esta ciudad, pues ver un poco, aportar, bueno, pues qué criterios se pueden seguir en la adjudicación de parcelas, de qué manera se puede beneficiar a aquellos empresarios que vayan a dar un mayor número, vayan a proporcionar un mayor número de puestos de trabajo. Y bueno, yo lo que he visto en mi experiencia personal es que cualquier aportación de cualquiera de los miembros que había en ese Consejo de Empleo, bueno, se tomaban siempre como, o sea, es una actitud la de este ayuntamiento permanentemente a la defensiva. Es decir, no hay nada que se pueda hacer que no sea lo que se me ocurre a mí. Y luego, por otra parte, bueno, últimamente no se ha reunido ni siquiera para aprobar los presupuestos, que es preceptivo, ¿no? Mira, por eso, a eso me quería referir también, es decir, a la falta de democracia, ¿no? Es decir, que en los últimos años parece que se reina desde bueno, pues 40, 60 o 70 kilómetros de la ciudad, porque realmente la sede del ayuntamiento a veces no está aquí, está en el concejo de Onís, ¿no? Es decir, no, claro, es que, bueno... Lo que ocurre, pero me refiero, por ejemplo, a esa falta que yo creo que la izquierda, en líneas generales, los ciudadanos empiezan a mostrar esa sensación de que hay una falta de respeto por la democracia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo lo que más me ha llamado la atención de este ayuntamiento es la falta de democracia y la falta de transparencia. Total y absoluta. La falta de democracia porque, sinceramente, yo pienso que, sobre todo, bueno, ya cuando vas a un montón de reuniones y ves que tú en las primeras no vas enfadado, lo que vas es a aportar cosas. Tú dices, bueno, pues yo veo que aquí en el polígono de Olloniego se podía hacer esto, yo veo que se va a cerrar la fábrica de loza de San Claudio, que es una fábrica emblemática de esta ciudad, que desgraciadamente en Oviedo las únicas industrias que quedaban era la fábrica de loza y la fábrica de armas ahora, que vamos, las dos fábricas de armas, la de Trubia y la de Oviedo, que vamos a ver qué es lo que pasa, y ves por parte del ayuntamiento una falta de implicación total. No solamente una falta de implicación, sino además es que un enfado. O sea, cuando yo recuerdo que al principio de llegar a la Unión Comarcal de Oviedo, pues fui con las trabajadoras de San Claudio al Ayuntamiento de Oviedo, no a pedir ningún milagro, porque ya sabemos que no tienen una varita mágica para buscar un trabajo a todas aquellas mujeres que desde los 18 años llevaban trabajando en la fábrica de loza, algunas con lesiones de espalda verdaderamente fuertes, porque el estar decorando eso, pues la mayoría de ellas con algunas discapacidades, y buscando, bueno, pues que de alguna manera se les reorientara, se les ofreciera la posibilidad de alguna formación o algo para poder encontrar un nuevo puesto de trabajo. Y entonces lo que te encuentras es pues eso, la puerta cerrada, una actitud defensiva, y así sucesivamente. Y claro, esa falta de democracia yo creo que ahora es evidente pues en todo, ¿no? Es evidente en esto que comentábamos anteriormente. Las ausencias también. Claro, las ausencias o sea, un alcalde que no está nunca en los plenos, pues bueno, yo creo que es bastante significativo, ¿no? Un alcalde que en los proyectos importantes no firma y deja que firmen otros, pues bueno, realmente la falta de implicación ahí es importante. Un ayuntamiento que en los temas culturales hace una programación personalista, que es, o sea, ahora mismo la fundación que había de cultura, la Fundación Municipal de Cultura, desapareció. Ahora, bueno, pues yo creo que la programación cultural que tiene Oviedo es una programación a la carta de lo que le gusta al alcalde y a las personas que están a su alrededor. A mí también me gusta mucho la zarzuela, pero bueno, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho otras actividades culturales que se han dejado de hacer en esta ciudad totalmente. Entonces, bueno, pues en ese sentido, efectivamente, yo creo que el ayuntamiento adolece de una participación enorme, ¿no? Y luego cuando vas con alguna reivindicación concreta, otra cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora recientemente con el colegio de
de Ventanielles, ¿no? O hace unos años con Coyoto, que fue una batalla también tremenda. O sea, este ayuntamiento no admite, es como que yo no admito que nadie me enmiende la plana. Lo que a mí se me ocurre, yo estoy aquí gobernando desde el mesianismo, desde mi altura, y entonces lo que no se me ocurre a mí y lo que no veo yo no existe. Y claro, en esta ciudad y en esta situación económica que estamos viviendo, pues están pasando muchísimas cosas que lo que exigen es que la gente baje al ruedo y se ponga a trabajar, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el tema de Coyoto, que todavía hace poco volvieron a salir las madres que no tienen un pediatra allí, que hay un centro de salud, que es una vergüenza. Ya sabemos que esas competencias no son municipales, que son de la consejería. Yo aquí no estoy tampoco defendiendo en este sentido a la consejería, que tiene su parte. Pero claro, si ante cualquier problema yo te tiro a ti el balón y tú me lo tiras a mí, pues al final las cosas no se solucionan y quienes sufren las consecuencias son las personas de a pie. ¿Tú crees, Virginia, que realmente el ciudadano de Oviedo es consciente de lo que nos puede costar Villa Magdalena? Yo creo que no. Yo creo que no, porque, a ver, hay una parte de... O sea, yo creo que hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de cómo funciona este ayuntamiento, pero el coste que va a suponer, yo creo que no somos conscientes, porque hace muchos años que estamos viviendo de ese escaparate que se convirtió Oviedo, de esa ciudad bonita que se ha convertido. Oviedo es una ciudad que además, pues bueno, gran parte de la estructura urbanística que se hizo aquí en Oviedo se ha copiado en otras ciudades. Entonces, lo que nos venden es que, bueno, pues que se va a peatonalizar la calle Uría, que van a hacer un parking subterráneo, que van a soterrar el tráfico y que se va a poder pasar desde la Escandalera al Paseo de los Álamos. Y entonces yo creo que realmente el coste económico que supone, que es que vamos, que le vamos a regalar a un empresario privado parte del subsuelo de nuestra ciudad, eso yo creo que no es consciente nadie. Eso por una parte, y por otra parte, lo que va a suponer para los ciudadanos y para los comercios de la calle Uría estar 8 años con una obra que va a suponer la muerte total del comercio del centro de la ciudad, porque a ver, durante 8 años la calle Uría, me imagino que el propio Corte Inglés dirá que son, y claro, eso para esta ciudad va a ser, bueno, si es que yo espero que no se llegue a hacer, ¿no? Pero va a ser tremendo. Pero es que realmente lo que me comentaba el otro día una persona, dice que el problema fundamental es que Oviedo sufrió en su día y hace bastantes años, porque claro, hay que hablar ya y hay que echar la mirada muy atrás para decir, bueno, cuándo realmente hubo el cambio. Lo que te decía anteriormente, me decían, es que vive un auténtico letargo, es la vetusta casi de Clarín, empieza ya a dormir, a dormitar, desde por la mañana hasta por la noche. Y me decía el otro día una persona, dice, es que es como un pueblo del oeste. Es todo fachada, porque por detrás no hay ni actividades culturales, ni hay empleo, ni hay nada. Es decir, sí, se ha cambiado, evidentemente, lo que es la fisonomía de la ciudad, pero es que eso lo ha hecho media España, por no decir que el completo número de ciudades del Estado español. Quizá Oviedo en ese sentido, como fue pionera y además exportamos este modelo de ciudad peatonal y bonito, pero ¿no? Estamos viviendo desde hace ya muchos años estamos viviendo de las rentas. Entonces, claro, efectivamente a mí esto me recuerda mucho al Oviedo de la Regenta, donde todo era la apariencia, pero hacia el interior pues es una ciudad pues que está carente. Los servicios sociales en esta ciudad funcionan, no llegan realmente a cubrir las necesidades que tienen las personas, los problemas ahora mismo que tienen, bueno, pues algunos centros escolares en la parte que le compete al ayuntamiento tampoco, en las infraestructuras, sobre todo de los barrios, y por ejemplo Trubia, pues Trubia es una de las zonas que tiene un abandono total. San Claudio exactamente igual, es decir, muchísimos barrios también, o sea, se están haciendo cosas nuevas en barrios como la Corredoria, no sé qué, pero es solamente todo lo que se está haciendo en esta ciudad es escaparate, ¿no? Entonces, claro, es como una persona que se arregla mucho por fuera, pero que tiene un cáncer por dentro, que poco a poco le va cada vez comiendo más, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que le está pasando a esta ciudad, y desgraciadamente hay mucha gente que no se da cuenta, pero yo creo que hay una gran parte de
la población que es consciente ya, de que de esa necesidad que hay de pegar un cambio, de verdaderamente que exista una democracia y una participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este ayuntamiento, que no sean la visión de una persona solamente, y que realmente haya un trabajo cerca de las personas. La sensación que tienes, Virginia, de lo que has podido ver en estos últimos días, después de la creación de la candidatura Oviedo por la Izquierda, ¿cuál es? ¿Qué sensación tienes? Pues yo creo que es un proyecto que ilusiona a muchísima gente. Yo vivo en El Cristo y, bueno, yo siempre he vivido en este barrio, y cuando ahora se constituyó la candidatura de Oviedo por la Izquierda, que no es solamente Izquierda Unida, sino que es Izquierda Unida, Los Verdes y un grupo de personas independientes que estamos ahí participando también, yo creo que es un proyecto que a la gente le ilusiona, y que además le ilusiona que se haya unido la izquierda, ve que somos gente, hay gente que ya lleva muchos años en política, pero otros que somos personas que tenemos ganas de trabajar, que creemos en lo que hacemos y que estamos dispuestos a dar el callo y a trabajar para darle un giro a esta ciudad, ¿no? Para que haya una participación en la cultura, para que haya en la educación, para que se cubran las necesidades sociales y las necesidades sanitarias, para que realmente todo el tema, por ejemplo, de esto de la gente joven, del ocio, que a mí es una de las cosas que también me preocupa, como tengo hijos adolescentes, me preocupa bastante que el ocio de los jóvenes sea solo y exclusivamente el tema del alcohol y de la calle del Rosal para arriba y para abajo, el ofrecer, el que se amplíe la oferta para la gente joven, que en definitiva es el futuro que vamos a tener. Esa generación de los 14, 15, 16 años que viven en los centros comerciales los sábados por la tarde. Claro, o sea, es que es por una parte los de los 14 y tal que viven en los centros comerciales, que no hay tampoco, porque en Oviedo no hay ningún centro comercial, porque el espacio Calatrava, por ejemplo, que tiene también toda su historia, pero no tiene ningún centro de ocio ni ningún centro cultural, es solamente las tiendas. Entonces, estamos en esta sociedad que está adormecida totalmente por el tema del consumo, y lo que les estamos proponiendo a la gente joven es que consuma más. Bien que consuma en los centros comerciales, o bien que consuma alcohol o otro tipo de cosas para poder divertirse. Entonces, la campaña va a ser, supongo, me da la sensación por vuestra parte, como lo suelen hacer, pues barrio a barrio, sí, nosotros zona ahora, rural a zona rural, yo creo que asociación a asociación, o sea, pateando mucho, ¿no? Sí, nosotros... Hay que paliar un poco la falta de dinero que muchas veces uno tiene, ¿no? Claro, además es que yo creo que las personas que estamos en esta candidatura estamos acostumbrados a mover el zapato, a gastar suelas, ¿no? Entonces, ahora mismo en esta etapa de pre-campaña estamos un poco tomando el pulso. Hemos tenido ya pues reuniones por ejemplo, con los trabajadores de la fábrica de armas, que ahí hay un proyecto pues que es muy importante, porque aparte de dar empleo a muchas personas, pues es la única industria que nos queda y la más emblemática probablemente. Y luego, por supuesto, el proyecto que tenemos es ir barrio a barrio. Nuestro programa es un programa que está abierto, es decir, recoge una serie de necesidades que ya son evidentes, pero luego nuestro programa lo va a completar la gente. Es decir, vamos a ir barrio a barrio, vamos a hacer asambleas abiertas para incorporar todo lo que los vecinos nos digan que realmente necesitan en sus zonas, y eso va a ser lo que vamos a trabajar. Y desde luego hay algo que, pues que es un poco el centro, que es el tema del Parque San Francisco. Y un lujo esto de tener al Triqui, a Triqui, a Rivi, tienes ahí un elenco, impresionante, ¿no? Sí, yo a Triqui le aprecio y le admiro muchísimo personalmente, pues por todo lo que él significa para Comisiones Obreras de Asturias. Es un hombre que tiene un bagaje y tiene una cabeza realmente... dentro de su simpatía y tal, nadie puede saber, y su nervio, pero tiene una cabeza maravillosa, es decir, una cabeza que eso es un lujo que no se puede desaprovechar en los tiempos que corren, y personas como él no se pueden desaprovechar. Y luego Rivi, he tenido la ocasión de trabajar en muchos temas con él y de ir codo a codo pues en el tema de las bibliotecas, en el tema de Ventanielles, y es un hombre que
que a mí me maravilla el que que lleva muchísimos años luchando, y que yo creo que cada día cuando se levanta por la mañana debe de encontrar un montón de razones para seguir luchando y para seguir trabajando cerca de la gente. Y vamos, yo creo que todo el que ha tenido contacto con él durante todos estos años en los barrios saben que él es un conducto de sus necesidades y que las lleva donde sea. Bueno, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? A ver, tú dime. ¿En las municipales? Sí, en las municipales. Bueno, pues yo creo que Oviedo por la Izquierda va a tener un sitio importante en el ayuntamiento. Lo mismo hasta salgo yo concejala, que soy el número 5, y que yo espero que seamos capaces de transmitir confianza y las ganas de trabajar que tenemos. Y en ese sentido, pues espero que tengamos una representatividad suficiente como para poder trabajar y poder sacar adelante muchos de los proyectos que tenemos, que todos son los que están cerca de las personas de esta ciudad. Muy bien, Virginia, pues un placer haberte tenido aquí con pues nosotros, del cielo a la tierra, que nos contases esa venida desde Chamberí a la capital del Principado, de Chamberí al Cristo, podríamos titular el programa hoy, que no es del cielo a la tierra, porque bueno, los dos son un cielo y los dos están en la tierra. Virginia, muchas gracias por estar con nosotros, suerte en las próximas elecciones, de verdad. Gracias. Señoras, señores, volvemos la próxima semana con más candidatos, hablaremos con más personas que tienen que ver con esas elecciones del próximo 22 de mayo, en la capital del Principado y en nuestro Principado de Asturias. Volvemos aquí, en Del Cielo a la Tierra.